Bienvenidos al devocional con el pastor y salmista Jeffrey Gámez. Hola, Dios te bendiga, soy el pastor y salmista Jeffrey Gámez y aquí estamos nuevamente a esta hora en este encuentro con Dios, en esta cita divina. Tenemos aquí una cita con nuestro Creador. Quiero enviarte un saludo inmenso a la distancia, rogando que el Señor esté enviando de sus más ricas bendiciones sobre tu vida y sobre tu casa y te permitan a esta hora experimentar su paz sobreabundante. Quiero invitarte para que oremos, hablemos con el Señor. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, puedo presentarme delante de tu trono en oración. Gracias porque tú creaste, Señor, la forma de yo poder interactuar contigo, de yo poder hablarte a ti, Señor, y es la oración. Gracias porque puedo orar dándote gracias, mi Rey. Puedo orar derramando mi corazón, Señor, en gratitud por todo lo que has hecho. Puedo orar derramando mi corazón también en adoración delante de tu trono, Señor. Gracias porque puedo orar en ese sentido. Puedo orar confesándote a ti mis faltas, porque muchas veces, Señor, te he fallado y por eso hoy vengo delante de tu trono, Señor, confesándote mis faltas y rogando tu misericordia. También puedo orar pidiéndote, Señor, la intervención tuya en mi favor y en favor de alguien, Señor, intercediendo por alguien. Gracias porque todo eso es posible a través de la oración. Y gracias porque tú hablas a mi vida a través de tu palabra. Como estoy seguro me hablarás a esta hora. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Padre. Amén y amén. Me gustaría estar compartiendo contigo a esta hora un pasaje que se encuentra en un libro histórico llamado Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 16 al 18. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Quiero que analicemos esta referencia bíblica a esta hora con el tema el fin de la tristeza, la aflicción y la depresión. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del antídoto contra la tristeza, la aflicción y la depresión. Todos estos sentimientos que no valen ningún sentido la pena cultivarlos en nuestros corazones, porque además del mal que le causan a nuestra alma, a nuestro espíritu, también a nuestra salud no le hacen para nada bien. Entonces vamos a estar mirando este tema, desarrollando esta palabra, y estoy seguro que el Señor ministrará nuestras vidas de manera especial. Quiero referirte que este pasaje bíblico se encuentra desarrollándose en un momento histórico bastante crucial de la nación de Israel. Había un momento de bastante necesidad de la palabra, de bastante dirección en ese tiempo. Era el período de los jueces, un período bastante oscuro, bastante triste en la nación de Israel. En ese tiempo se estaba viviendo una crisis espiritual, moral en toda la nación. El pueblo de Dios no tenía una relación constante y firme con el Creador y era de pronto una fidelidad circunstancial, tenían momentos de fidelidad circunstancial. Bueno, en medio de todo ese contexto histórico se desarrolla esta historia de la referencia bíblica que acabamos de leer. Aquí nos ubica el texto en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, una historia familiar. Nos habla de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 mujeres, estaba en poligamia, y de alguna u otra manera, aunque vivía en esa poligamia, tenía cierta inclinación a adorar al Señor, tenía un compromiso, una fidelidad de adorar al Señor, pero tenía en medio de toda esa poligamia en que vivía la familia en pleitos, en choques. La esposa principal, podemos decir así, de este hombre llamado Elcana se llamaba Ana, y tenía otra esposa llamada Penina, y te podrás imaginar cómo era la convivencia en esa familia.
Sin embargo, vuelvo a repetir, valoramos y le vamos a abonar aquí el hecho de que Elcana tenía una inclinación a Dios. A pesar de estar viviendo en esas condiciones, tenía una inclinación a Dios. El capítulo 1 del primer libro de Samuel, verso 1, nos dice que este hombre era procedente de la tribu de Efraín. Pero otros textos bíblicos nos dicen y nos dan detalle de que este hombre era descendiente levita. Y tú puedes descubrirlo por allá en el primer libro de Crónicas y mirar que allí se nos da una referencia clara de que este hombre llamado Elcana era de la tribu de Leví. Sin embargo, a pesar de todo esto, la circunstancia de la nación, el momento histórico que atravesaba la nación, pues obviamente este estado de crisis espiritual, de valores, permitían o de pronto estaba al punto tal de la gravedad, la magnitud del daño que hasta los que habían y hacían parte de la familia de Leví habían incurrido en muchas de las faltas, como las que acabamos de ver que había incurrido este hombre, a caer en el pecado de la poligamia. Se cree que este hombre cae en este pecado de poligamia porque su esposa principal, su esposa legítima, algunos comentaristas dicen que este hombre tenía su esposa legítima, que era Ana, pero esta tenía un problema de esterilidad y no le podía dar hijos. Resulta de que había una práctica procedente por allá de la nación de Israel que se empezó a practicar y era muy frecuente que se podía de alguna manera practicar el hecho de que la esposa pudiera ofrecerle a su esposo la concubina para que ésta pudiera darle los hijos que ella no podía darle. Esto se practicó, lo podemos ver también en la persona de Abraham, cuando la esposa le sugiere que se acueste con la concubina porque ella era estéril. Al parecer también esto fue lo que se dio aquí con Elcana. Ella, al no poder tener hijos con él, pues aceptó que él pudiera conseguir una esposa, otra mujer que sí se los pudiera dar. Sin embargo, todo esto trajo aflicción al corazón de Ana, aflicción profunda, trajo depresiones, trajo estados profundos de desesperación, y precisamente por eso estamos compartiendo el tema, el fin de la tristeza, la aflicción y la depresión, porque todas estas cosas son aflicción del alma. Yo creo que no hay hogar que en algún momento de su vida se haya visto abocado a alguna sospecha, algunas situaciones de infidelidad, o por lo menos ha tenido usted alguna situación, algún temor, alguna desconfianza de que algo puede estar pasando al interior de su hogar. Y yo creo que esa sensación que muchos han venido experimentando no es para nada agradable. El sentir que de repente tu esposa o tu esposo están siéndote infiel, o el verles que están teniendo de pronto ciertas conversaciones ocultas, y de repente hay muchas restricciones de pronto en cuanto a confidencialidad. Entonces empiezan a crearse un sinnúmero y un ambiente no tan agradable, no tan bueno, que crean discrepancia y que crean discordia al interior de una familia. Imagínate tú si esto ocurre cuando tú estás viviendo con tu esposo, con tu esposa en la casa, y son los dos apenas, que se viven esos conflictos, que a veces nacen ciertas desconfianzas. Imagínate tú si nacen del hogar constituido allí en fidelidad. Imagínate cómo no sería mayor esta circunstancia cuando se está viviendo en la casa con la una y con la otra. O sea que la situación por la cual estaba atravesando Ana no era para nada agradable, y más en el sentido de que Ana estaba allí dándole amor a su esposo, y él la amaba de una manera especial también a ella, pero ella no podía darle hijos. Y la otra mujer llamada Penina se burlaba de ella y la irritaba todos los días. Y cada año que iban a ir al lugar de adoración para presentar sacrificio a Dios, para adorar a Dios, cada año era la misma circunstancia, y todo el tiempo esta mujer vivía amargada porque Penina la amargaba. Penina la irritaba en gran manera, al punto que Ana vivía completamente triste. Es decir, esta mujer no tenía vida en sí misma. Sin embargo, estos 3 versos que acabamos de leer nos ponen en un momento en el que Ana dijo: ya no más.
en un momento en el que se parte la historia de lo que era la Ana amargada, la Ana triste, la Ana deprimida, se parte por una decisión valiente que tomó ella, un momento crucial de su vida. Yo creo que todos en algún momento podemos replantear la forma en que estamos enfrentando las aflicciones, la forma en que estamos enfrentando la tribulación, la dificultad, y podemos decir, ya no más. Porque Ana dijo, ya no más. Y cuando dijo ya no más, ¿qué fue lo que hizo ella? ¿Cuál fue la reforma que Ana hizo en su vida? A pesar de que ella estaba llevando cada año, tenía como cierto ritualismo religioso, ella no adoraba con sinceridad a Dios. Sí, la familia completa se dirigía al templo cada año, pero no había adoración. ¿Quién puede adorar en su corazón con fidelidad al Señor? ¿Quién puede tener comunión con Dios cuando hay amargura en el alma, cuando hay amargura en el corazón, cuando hay resentimientos? Nadie. Y el que diga que adora a Dios teniendo estos sentimientos en su corazón es mentiroso. Porque la amargura en el corazón, los odios y las insidias son un estorbo incluso a la oración. No hay oraciones que puedan tener más estorbo que las oraciones que vengan de un corazón que tenga o esté lleno de resentimientos. Bueno, Ana experimentó eso. Yo estoy aquí practicando una religiosidad, pero nada está ocurriendo. Y tomó una decisión. La decisión que tomó fue que dijo, me voy a presentar delante del trono de Dios y voy a derramar mi alma en angustia. Y muy a pesar de que su esposo la amaba con un cariño especial a ella, eso no le era suficiente a ella. Ella necesitaba algo más y era en la presencia de Dios. Necesitaba ponerle fin a sus tristezas, necesitaba ponerle fin a la aflicción que había en su alma, necesitaba salir de ese estado depresivo que la tenía en el peor estado de su existencia en ese momento. Y la decisión que tomó fue ir delante de Dios en oración. Tomó esa decisión. Un día dijo, ya no voy a estar más triste, ya no voy a estar más afligida, ya no voy a estar más deprimido, ni voy a estar de pronto aquí en estados de melancolías que nada bien me han hecho hasta ahora. Y se presentó delante de Dios y oró y derramó su alma, derramó su corazón en oración delante del Señor. Pero resulta de que mientras estaba haciendo esto, lloraba y oraba, no se oía ninguna palabra de su boca, simplemente se movían sus labios. El sacerdote en ese momento, para colmo de males, la vio y la tuvo por borracha, la tuvo por ebria. Y le dijo, oye, ¿qué haces tú aquí en el trono de Dios, en el altar, orando en ese estado de embriaguez? Entonces ella le respondió, versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es importante saber que ella ya había experimentado que la angustia, que las congojas, que la aflicción, que la tristeza le había llegado a su punto final. Porque ella dice, por la multitud o la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Quiere decir que ya ella le había puesto un punto final a esa aflicción. En su oración, Ana había experimentado una libertad en sus pensamientos, en sus corazones, de una forma liberadora. Cuando Ana respondió al sacerdote, aunque el sacerdote fue bastante impertinente, le faltó mucho discernimiento. Y quiero decirte con esto, no te aflijas si de alguna manera algún líder religioso, algún líder espiritual de pronto te da un diagnóstico de una situación por la cual estés pasando equivocado, desacertado. No te preocupes. Si tú has llegado delante de Dios en la oración, en la actitud correcta, no te preocupes. Responde de la manera más amable posible y aunque te estén dando diagnósticos que no van al caso, y se estén refiriendo de ti de la manera que no va por ahí el asunto, no te preocupes. Derrama tu alma delante de Dios, que Él es el que conoce tu corazón. Entonces ella le respondió ya con el corazón nuevo que tenía, no tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Ustedes creen que si Ana hubiese estado todavía amargada, le hubiese dado esta respuesta amable al sacerdote? No. Ante un insulto como ese, que alguien de repente en el templo me trate de borracho, de ebria, de pronto si estoy amargado yo voy a responder también fuerte y voy a defenderme si estoy con mi corazón enfermo. Pero ya Ana había experimentado sanidad en su corazón. Cuando el sacerdote Elí recibe esta respuesta de esta mujer, él cambió su percepción enseguida y dijo, ve en paz
y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y dice la Biblia, y no estuvo más triste. ¿Cuál es el fin de las tristezas, de las aflicciones y la depresión? La actitud con que nos presentamos delante de Dios en oración. De repente, si tú quieres salir del estado de las melancolías, de las tristezas que han estado abrumando tu alma, solamente eso va a ser posible cuando haces un compromiso, cuando determinas decidir que ya eso no te aflija ni te perturbe más. En este momento puede la gente estar viviendo zozobras. Hay muchas personas que están teniendo crisis de presión arterial, teniendo crisis emocionales en todo el sentido de la palabra, porque los temores se han apoderado de su mente, de su corazón. Pero la palabra del Señor, aquí con el ejemplo de Ana, me está diciendo que el fin de las tristezas, de la aflicción y la depresión es poder presentarnos en la oración delante de Dios, en oración sincera, en oración genuina, con un corazón quebrantado, contrito delante del Señor. Y estoy absolutamente seguro que ese es el mejor antídoto contra la tristeza y contra la aflicción. Y la palabra del Señor en muchos textos y en muchas referencias nos da fe de ello. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué va a ocurrir cuando presento mi oración delante de Dios? El verso 7 de Filipenses 4 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, se experimenta paz, se experimenta tranquilidad, se experimenta alivio cuando presentamos nuestras cargas delante de Dios en oración. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, de manera que la respuesta o la salida de la aflicción, de la tristeza, de la melancolía, el fin de todo eso es orar delante de Dios, orar. Incluso hasta para los estados de salud por el que estamos pasando, la respuesta también es la oración. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración. Pero también no solo la oración trae beneficios a nivel de salud, sino que también le trae beneficios al alma. El mismo texto de Santiago capítulo 5 nos dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. La oración también trae sanidad al alma cuando hay resentimientos allá en el corazón. La oración tiene mucho poder. Es tan poderoso la oración para ponerle fin a toda esa situación que los apóstoles de la iglesia pusieron la oración y la palabra por encima de cualquier otra ocupación. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 4, dijeron ellos: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, que si hay algo que en nuestra vida no debe ser descuidada, es la oración. Porque cuando descuidamos la oración en nuestra vida, entonces vienen las tristezas, vienen las aflicciones y vienen las depresiones y se apoderan de nuestro corazón. La palabra también en la carta a los Romanos capítulo 12 verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si hay algo que no debe fallar en la vida de un cristiano es la oración, la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Podemos orar en todo tiempo, por los alimentos, en la mañana, al almuerzo, en la tarde, en la noche, podemos orar en todo tiempo. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hasta en estos momentos cruciales de la vida cristiana, hasta en estos momentos cruciales de los tiempos proféticos de Dios, la actitud más saludable en la que nosotros podamos estar enfrentando el cumplimiento de las señales que habían sido previamente anunciadas por la palabra, es en una actitud de oración. La Biblia dice: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Dios quiere que estemos orando, Dios quiere que estemos clamando, Dios quiere que estemos intercediendo en todo tiempo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar, vamos a vencer la tristeza, vamos a ponerle fin a la melancolía, vamos a ponerle fin a la depresión en oración. Padre, te quiero dar gracias a esta hora, Señor, porque si pudo
Ana ponerle fin a la tristeza que la había abrumado durante toda su vida, también lo puedo yo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tu palabra, como manual de fe y conducta, hoy me orientan y me están diciendo que estos temores que tal vez se han apoderado de mi mente tienen un antídoto, y es la oración ferviente, la oración que nace de un corazón que se humilla delante de Dios, pone fin a los estados de tristeza, a los estados de depresión y a los estados abrumadores de melancolía que afligen el alma. Por eso, Dios, hoy ponemos fin a las tristezas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.